el libro de Nehemías en el capítulo 2 y en el versículo 17, por favor. Antes de leer este pedazo, lo que está pasando aquí, Nehemías era un israelita que en la cautividad fue llevado a Babilonia con miles de judíos. Y él estando allá lo pusieron como el copero del rey. Y ese el trabajo de él era preparar lo que iba a tomar el rey y llevárselo y ponérselo a la mesa. Pues este día llegaron unos judíos de Jerusalén y como estaban ahí les preguntó cómo está la gente que quedó, ese remanente, esos que escaparon a las provincias cuando llegaron los babilonios y le platicaron todos los problemas que tenían. Las paredes fueron derribadas, las puertas de Jerusalén fueron quemadas a fuego y este hombre se puso triste por saber cómo estaba su pueblo. Entonces dice la escritura que él comenzó a tener duelo por varios días y ahí comenzó a orar. Y mientras que estoy hablando, pueden salir los niños, ok, perdón, no nos dijeron. Él comenzó a orar, a buscar consejos de Dios. Y de eso quiero hablar ahora. ¿Qué hacemos nosotros cuando viene una cosa que tenemos que hacer que es más grande que nosotros? Y creo yo que si comenzamos a ver lo que hizo Nehemías en este tiempo tan difícil, vamos a poder avanzar en la forma en que vivimos nosotros. Entonces, el Nehemías 2:17 dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. O sea, no estemos más en vergüenza, ¿verdad? Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos, edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Vamos a orar. Padre bendito, te pido que en esta porción de tu palabra nos des entendimiento, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe y que lo que aprendamos, Padre, en verdad lo podamos poner en obra en nuestras vidas para que otros vean que hay Dios y que tú moras en nosotros. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, cuando Nehemías supo todo esto, lo primero que hizo después de que lloró y estuvo así todo decaído, se puso a orar. Se puso a orar, a pedir a Dios dirección. Él sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué tenía que hacer. A veces en nuestra vida vienen situaciones difíciles. ¿Qué tengo que hacer? ¿Voy a vender la casa? ¿Voy a vender la casa? ¿Voy a cambiar de trabajo? ¿Me voy a casar? ¿Voy a hacer? Imagínense nuestro hermano Gianni cuando entendió que la voluntad de Dios era que se fuera a Texas. ¿Cuánta oración? Me hablaba, hermano, ore por mí, estoy ahorita que no sé qué, y yo sé por lo que estaba pasando. Y ustedes han tenido situaciones difíciles en su vida, de las cuales tiene que orar, pero sabemos que Dios le contestó, porque en el capítulo 2, él dice así, y dice, y que él dice, les declaré lo que Dios puso en mi corazón. La respuesta fue clara para Nehemías. Él sabía que tenía que regresar a Jerusalén. Me imagino que no entendía todo, pero el Señor le fue mostrando. Y este hombre comenzó a pensar lo que tenía que hacer. ¿Y sabe lo que le vino? Un gran temor. ¿Y saben que el miedo no es malo? El temor es parte de nuestro ser. Si no fuera porque tenemos miedo de ciertas cosas, todos estuviéramos muertos ya. No tengo miedo, le entro y rácatelas, ¿verdad? Sin embargo, el miedo está bien, pero
el pecado es que el miedo nos controle. Que no hagamos las cosas por miedo, no, hermano, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de valor, de amor y ¿qué? Y de dominio propio. Ese es el espíritu que mora en los hijos de Dios. Y este hombre era un hombre temeroso de Dios, Jehová de los ejércitos, y él buscó, y él tenía que ir. Entonces se presenta al rey con las copas, pero su rostro estaba triste. Y el temor era de que si el rey decía, ¿por qué estás triste? Y contestara mal, el rey lo único que tenía que decir, mátenlo. Tráigame otro, me cae gordo ese que estés así con cara dura. ¿Verdad? Eso es lo que podía haber pasado. Sin embargo, como ya había orado, como Dios ya había contestado, ablandó el corazón de un rey de Babilonia y le dice, ¿qué quieres? Y saben que este hombre no se detuvo. Necesito cartas para los gobernadores de las provincias donde voy a pasar. Necesito una carta que diga que puedo tumbar los árboles para edificar las puertas que fueron quemadas con fuego. Necesito hombres de ejército, generales, necesito caballos, necesito comer. Le pidió todo. Y el rey le dijo, ve. Y ahí va este hombre. Y ahí va este hombre con la bendición de Dios. Y se vio cómo Dios movió el corazón de los que estaban a su alrededor. Hermanos, Dios mueve voluntades. Usted pida a Dios con fe y diga, Señor, voy a hablar con fulano, voy a hacer esto. Toca su corazón. Habla con él para cuando llegue yo esté hablando su corazón. Y esto es lo que pasó con Nehemías. Y luego aquí podemos entender lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Hermanos, a veces nosotros no sabemos clamar a Dios. Ay, Señor, gracias y todo. No, pero hay momentos donde tiene que uno tirar su pecho al aire y decir, Señor, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo siento. A veces pedimos solamente para cosas que no valen la pena. Pero ¿qué tal pedir por nuestros hijos que van a la escuela donde hay tanto peligro, donde hay tanta maldad? Donde vivimos en barrios donde las pandillas agarran a nuestra juventud y los hacen como quieran, las drogas, la pornografía, tanta maldad. ¿Por qué no oramos allí? Por los profesores, oye hermanos, los profesores. Hay unos profesores cristianos que, wow, bendito Dios por ellos, pero muchos de ellos no son cristianos. Y enseñan a nuestros hijos unas barbaridades. Pues yo les voy a decir una cosa, los únicos responsables de la educación moral de nuestros hijos, de la educación espiritual de nuestros hijos, somos nosotros, nadie más. Nadie más le va a enseñar el temor de Dios a mi hijo más que yo. Y somos responsables. Miren, nuestro trabajo es encaminar a nuestros hijos en el camino de Dios. Y pedir a Dios que cuando estén lejos no se aparten de Él. Pero ¿saben qué? Que si se apartan, rogamos Dios, regrésalos a tu camino. Nunca dejamos de orar por nuestros hijos. Yo tuve una hija muy rebelde que un día me dijo, no me vuelvas a hablar de tu Dios. Y yo de pastor, ¿se imaginan? Y las oraciones de mi esposo y yo, esta muchacha nos hizo doblar rodillas. Era un clamor a mi Dios que yo lloraba, decía, Señor, ten misericordia de mi hija, pero tráela a tus pies, Y yo predicando de este púlpito, yo vi a mi hija entrar. Y yo la vi levantar su mano, decir, yo quiero recibir a Dios y le quiero pedir perdón. Y yo pude orar por ella aquí, porque rogué con toda mi alma que mi hija no se perdiera. La esperanza de nuestros hijos somos nosotros. La esperanza de nuestros nietos somos nosotros. Y hermanos, no podemos dejar. A Nehemías se le abrieron todas las puertas porque clamó a Dios
y Dios le enseñó cosas grandes y ocultas que me imagino que él no entendía. ¿Cómo es posible que me hayan dado soldados a caballo, me hayan dado cartas para madera? ¿Cómo es posible? Porque Dios es un Dios de poder. Y porque Dios es un Dios que cumple su promesa. La promesa que hizo Abraham, que iban a heredar esa gran ciudad, ese gran lugar de Canaán, estaba en pie todavía. Y el Señor recogió a esta gente. Y me encanta la oración que hizo Nehemías. Y fíjense, dice así, no creo que la van a ver ahí arriba, es Nehemías 1:6. Y él estaba hablando con Dios y dice, esté ahora atento tu oído. Ah, sí está, ¿verdad? Esté ahora atento tu oído. Él está hablando con Dios, ¿verdad? Y abre tus ojos para, y abre tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. ¿Se fijaban cómo estaba hablando, Señor? Escúchame, mírame, Señor. Estoy clamando día y noche. Era algo grande que tenía que hacer. La salvación de nuestros hijos es algo grande que tenemos que lograr, ¿verdad? Y ciertas cosas en nuestras vidas. Entonces, dice que de noche y día, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. Él entendió que él era un israelita que le había fallado a Dios también, ¿verdad? Que hemos cometido, ¿verdad? Dice, sí, yo y, y la casa de mi padre hemos pecado. Él se humilló ante Dios. Él buscó el rostro de Dios. Él le dijo, perdona mis pecados. Él se apartó del pecado y le dice al Señor, escúchame, mírame. ¿Y saben qué? Cuando estaba leyendo esto me vino a la mente Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, ¿verdad? Y fíjese lo que dice Dios. Este es Dios hablando. Lo que vimos aquí era Nehemías hablando con Dios. Pero Dios dice en Segunda de Crónicas así: si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro y se convirtiera de sus malos caminos, entonces, ok, ya hiciste esto, entonces dice, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Y acuérdense que Crónicas escribió mucho más que antes que Nehemías, ¿verdad? Y ahí está Nehemías diciendo estas palabras que ya estaban escritas en el libro de Crónicas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros podemos acercarnos a Dios en esa forma y hablar con Dios en esa forma, entendiendo que cuando estamos bien, el Señor inclina su oído y nos está viendo cuando hablamos con Él. Ese es nuestro Dios, ese es el verdadero Dios de la Biblia. ¿Y saben qué? Que Nehemías, después de que hizo todo esto, entendió la voluntad de Dios, pero tenemos que estar bien ante Dios. San Juan, ¿verdad? En el libro de San Juan 9:31, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Por eso es tan importante que nosotros cuando nos acercamos al trono de la gracia, pidamos perdón. Nehemías lo hizo. Perdónanos. Hemos pecado. La casa de mi padre ha pecado. Perdóname, Señor. Límpiame de mi pecado, porque me quiero acercar a ti. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Y hace su voluntad, a ese oye. Y ese somos nosotros. Qué hermoso es poder acercarnos a orar sabiendo que Dios me va a escuchar. Pero a veces no nos animamos a orar. A veces no sabemos qué decir porque mi vida viene cargando, arrastrando
pecados no confesados. Y hermanos, nosotros no podemos vivir así. Yo quiero libertad para acercarme a Dios y saber que Él me está escuchando. Yo quiero vivir confiado en un Dios que está a mi cuidado, que cuando yo clamo a Él, Él me responde. No estoy hablando a las paredes ni al techo. Yo estoy hablando con el Dios de la Biblia, con el Dios creador del universo, Jehová, Rey, Jehová, creador de todo. Ese es mi Dios. So, cuando hablen conmigo, nunca vayan a decir Diosito. A mí me hace que hierva la sangre. Porque siento que lo traen en la cartera o en la bolsa. Ay, mi Diosito, qué bonito. No, Dios no se puede contener. Ese es nuestro Dios. Amén. Pero Nehemías, como todos nosotros, se encontró con obstáculos y también con desaliento. ¿Se imaginan que no hubiera problemas en la vida? Ninguno buscáramos a Dios. Ninguno supiéramos lo que es vivir, lo que es darle gracias a Dios por un día más, ¿verdad? La semana que no estuve aquí, hace 2 semanas, fuimos a Utah, a Logan, Utah, porque murió la suegra de mi hija. Y pudimos dar consuelo y platicar y estar con la gente allá, pero ellos entienden que hay un Dios y ellos pudieron alabar en medio de su dolor al Dios verdadero. Y gracias a Dios por eso. Pero aquí vemos que Nehemías tenía una gran necesidad, ¿verdad? Y les platiqué todo lo que le pidió a Dios. Pues a veces Dios no nos da porque no sabemos pedir. No recibéis porque no sabéis pedir. Y en Mateo 7:7 dice de esta manera: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamar y os será abierto, porque todo aquel que pide, recibe, y todo el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Así de fácil. No hay vuelta de hoja aquí, ¿verdad? El que pide va a recibir, el que llama se le va a abrir y el que busca va a hallar. Pero a veces nosotros ni hacemos eso. Estamos hablando con Dios por cosas que no tienen valor. Ay, Señor, tú sabes cómo quería esa camisa, ayúdame de alguna manera, ¿verdad? Y los zapatos, y que quiero una casa con alberca allá atrás y 2 carros enfrente. Sí, pues trabaja, ¿verdad? Eso es lo que va a decir el Señor, pues trabaja y agárralo, compra lo que quieras. Pero tus hijos yo te los voy a cuidar. Tu vida te la voy a cuidar, ¿verdad? Todo lo que es importante para ti, te lo voy a cuidar. Pero tenemos que saber pedir, tenemos que saber buscar, porque si llamamos, el Señor nos va a abrir, ¿verdad? Yo no me creo un hombre de mucho entendimiento sobre finanzas y todas esas cosas, ¿verdad? Pero nosotros tuvimos la oportunidad de comprar una casa aquí en National City. Y bendito Dios, en aquellos días, $44,000, ¿ok? Ahorita mi hija me dice que sale 700,000, bendito Dios. Y luego voy a Los Ángeles, del Valle de San Fernando, y estamos orando. Ay, Señor, ¿qué vamos a hacer? Mi esposa me dice, oye, tenemos 6 años pagando renta, ¿qué es eso? Ay, pues hay que orar, y Señor, y que nos da otra casa ya. Pero aquí va lo increíble. Estábamos pagando 2 casas con $1,000. Clama a mí y yo te responderé. Y nos vamos para Utah con mi hija y que nos da otra oportunidad de comprar algo allá. Dije, Señor, ¿quién soy yo? ¿Por qué eres así conmigo, Padre? Yo sé que no merezco tanta bendición. No tenéis porque no sabéis pedir. Entonces, mis hermanos, aquí Nehemías nos hace esta gran lección. No tenéis porque no sabéis pedir. Pide para cosas que valen la pena. La vida eterna, la salvación,
¿verdad? El muchacho este que estuvo aquí está adorando, mi esposa es testigo, no lo conoce, yo lo conocí ese día, oramos por él, por su vida eterna, por su salvación. Las personas que he estado visitando, que están enfermas, oración tras oración, y estoy esperando milagros de Dios. ¿Eh? Si quieres ver maravillas, habla con Dios de rodillas y vas a ver lo que Dios puede hacer en tu vida, ¿verdad? Entonces, aún a este hombre se le levantan los enemigos. Había dos personas muy en particular, Sanbalat y Tobías. Desde que oyeron que querían ir a Jerusalén a arreglarse, comenzaron a envenenar a ellos. Llegan a Jerusalén y allá están envenenando a la gente para que ataquen a estos judíos que estaban edificando el muro. ¿Y saben qué, hermanos? Ellos comenzaron a trabajar de esta manera. Les decía a Nehemías, esta familia va a ser la pared de allá, esa familia la pared de allá, y esta aquí. Repartió todo el trabajo. Y yo me pongo a ver nuestra iglesia. Hermanos, nosotros tenemos uno de los mejores equipos del mundo. Ok, aquí Miria, la escuela, los que limpian, aquí hay todo. Y bendito Dios que el trabajo fue repartido. Miren la música que tuvimos ahora, ¿saben qué? Wow, esta música para mí, yo creo que el Señor se ha de haber dicho, ¿qué está pasando allá abajo? ¿Verdad? Y en un momento, sin vacilar, me imaginé los ángeles alrededor de aquí. Es el poder de Dios. Y dije yo, wow, ¿verdad? Música sencilla, pero del corazón, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que no importa qué estemos pasando y todo, va a haber gente que se opone, pero mayor es el que mora en nosotros que el mora en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que cualquier otro poder que hay en este mundo. Y si lo reclamamos así, el Señor nos honra. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, él vio más que solamente las paredes tumbadas y las puertas quemadas. Él vio el pecado de su pueblo y la separación que hubo de su pueblo al Dios verdadero. Y a veces nosotros nos está yendo tan mal que tenemos que reflexionar cómo está mi relación con Dios. ¿Cómo ando yo habiendo conocido al Dios verdadero? ¿Cómo ando? Porque a veces solamente vemos la superficie del problema, cuando en verdad tenemos un problema más profundo, que nos hemos separado de nuestro primer amor. Allí es donde tenemos que regresar. Allí tenemos que tener la misma pasión que tuvimos el día que venimos a los pies de Cristo. Y van a ver, hermanos, cómo se van a abrir los cielos. Y vamos a estar viendo que no importa por lo que estemos pasando, Dios no nos va a dejar. Hermanos, en ningún lugar en la Biblia dice, cree en mí y todo va a ser color de rosa. No existe. Va a haber luchas, va a haber pruebas, va a haber tiempos difíciles, va a haber enfermedades, nuestros seres queridos y nosotros mismos nos vamos a morir. Esa es la vida, ese es el pago del pecado que fue hecho en el Edén. No esperen todo color de rosa, pero sepamos que no importa por lo que estemos pasando, estamos agarrados de la mano poderosa de Dios. Ese es el beneficio, esa es la bendición. No importa que venga, el Señor está conmigo. ¿Y saben qué? Saldremos de todo esto victoriosos. Acabará el día y nosotros estaremos caminando de victoria en victoria porque estamos agarrados al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Esa es nuestra vida. Ese es el encanto de ser un hijo, una hija de Dios, de poder tener esa confianza y decir, wow, Dios, bendito, gracias que no me abandonas. ¿Verdad? No te desampararé. Estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Ten confianza que ahí está Dios. ¿Estás caminando en Cristo? Ten confianza que ahí está Dios. Y no nos apartemos. Y recordemos esto también, hermanos, que todo lo que vale la pena cuesta trabajo.
esfuerzo, sacrificios. No esperemos que del cielo nos caiga todo. El pueblo de Israel tenía la promesa de Canaán. Ya estaban por pasar. Y el Señor le dijo, todo lugar que pise la planta de tu pie será tuyo. Pero tenían que cruzar y pisar ese lugar. Y el Señor le dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Si creemos estas palabras, tengamos la confianza de que no importa qué es lo que sigue en mi vida, lo vamos a salir bien, porque Dios está con nosotros. Pero yo tengo que esforzarme. Yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer lo más difícil para poder lograr las bendiciones que Dios ya ha preparado para mí y para mi familia, ¿verdad? Y también acordémonos esto, hermanos, que nuestra lucha en la vida no es contra sangre ni carne. O sea que las personas no son nuestros enemigos. Nosotros tenemos tres enemigos bien marcados en la palabra de Dios, que es nuestra propia carne, el yo, que es el mundo que nos está poniendo de todo. Ahorita, ¿sabe qué confusión es la más grande? Que ya la gente no sabe si es hombre o mujer. Qué tristeza que hemos llegado hasta ese punto. Qué tristeza, ¿verdad? El yo es un enemigo, el creer que podemos sin Dios. El mundo que no solamente ataca, pero quiere destruir y arrastrar a nuestra familia y sobre todo el demonio mismo, el diablo. Porque el diablo no vino a lastimarnos, a asustarnos, vino a destruir y a matar todo aquello que Dios hizo perfecto. No demos lugar. Y una vez más, mayor, el Espíritu Santo de Dios, mayor es el que mora en los hijos de Dios que el que mora en el mundo. Entonces los enemigos de nosotros quizás ya no son como los que tuvo Nehemías, pero seguimos teniendo enemigos. Y saben que cuando estaban trabajando, pues ustedes saben la historia. Estaban con una mano poniendo lo que tenían que poner para las paredes y con la otra mano traían la espada porque los estaban atacando. ¿Se pueden imaginar? Edificando y tratando de pelear para defenderse. Y en medio de todo esto, ellos tuvieron que regresar a la palabra de Dios. Nehemías agarró al profeta, al escriba, perdón, Esdras, que les leyera la ley. Y en los ratos que podían les estaban leyendo constantemente la ley de Dios. Pero vi un texto ahí que me gustó mucho que dice, y les explicaban lo que decía la ley. O sea que no nomás estaban leyendo, sino que tenían estudios de la palabra de Dios. Tenían estudios para poder entender qué quiere decir esto, qué está pasando aquí. Y nosotros tenemos que desear entender la palabra de Dios, no nomás oír, pero ¿qué dice? ¿Por qué lo dice? ¿A quién se lo dice? Eso es parte. Y fíjense lo que dice en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, a ver si lo encuentro. Ni sé si lo pusieron. Sí, ¿verdad? Ok, ahí está. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención y las intenciones del corazón. La palabra de Dios para nosotros es vida, hermanos. Es vida, es eficaz, es suficiente, es lo que ocupamos, ¿verdad? Y sí corta, porque a veces cuando estoy leyendo la Biblia, aleluya, qué chulada. Y a veces, perdóname Dios, aquí estoy mal. Está cortándome por los dos lados.
¿verdad? Y luego sigue diciendo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, o sea que lo profundo entra a mí, ¿verdad? Y las coyunturas y los tuétanos, pero aquí está la clave, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Quiere decir que si estamos en la Biblia y nos viene un mal pensamiento, la Biblia me comienza a atacar, a golpear. Si viene una intención en mi corazón para hacer un mal, la Biblia no va a dejar que yo lo haga. Pero si no estamos leyendo Biblia, estudiando Biblia, viene Satanás, viene este mundo, viene el yo y nos tumba y nos hace garras, porque no hay defensa que pueda desde adentro poner un alto. Solamente la palabra de Dios. Y Nehemías lo entendió muy bien, que el pueblo se había apartado, ya no seguía a Jehová Dios. Tenían que regresar a la palabra de Dios. Y les leían Biblia, les leían la ley, les leían lo que Dios había mandado constantemente. Y nosotros tenemos que vivir de esa misma manera. Y hermanos, aquí yo veo tres cosas muy importantes que Nehemías nos enseña. Primero, que cuando vamos a hacer una decisión o estamos queriendo hacer algo, tenemos que ir a Dios en oración. Tenemos que orar. Sea tiempos de júbilo, de prosperidad, de felicidad, tenemos que orar. Sea de necesidad, de problema, enfermedades. Cuando lleguemos a una crisis, tenemos que orar. Yo hace años miré la palabra crisis y donde va una línea y se hace una Y, ese punto se llama crisis. Y ese punto tú tienes que hacer una decisión, o le das para allá o le das para acá, pero ya no puedes seguir como estás. Nosotros vamos a llegar a esas crisis de nuestra vida. Y qué mejor consejero que Jehová Dios. Qué mejor lugar donde buscar la respuesta que en Dios. Y Él nos va a poner. ¿Se acuerda lo que dijo Nehemías? Y les declaré lo que Dios había puesto en mi corazón. Él estuvo orando, Dios le contestó y pudo atacar ese trabajo tan grande que tenía que hacer. ¿Qué hay en su vida que usted quiere cambiar? ¿Qué hay en su vida que usted quiere hacer, pero no sabe cómo entrar, tiene miedo, no tiene esto y el otro? Hable con Dios, ore. Y usted va a ver qué hermosas respuestas tiene Dios para nosotros. Hermosas respuestas. No tenéis porque no sabéis pedir. Y luego, cuando estamos orando, hermanos, lo que sigue, Dios lo hace claro en nuestra vida. Yo les platiqué que cuando yo pastoreaba, yo venía aquí y en la segunda banca yo siempre me hincaba ahí a orar. Cuando llegaba a la oficina ya miraba todo y me hincaba ahí. Y como yo soy hombre, le decía, Señor, ¿qué hago? ¿Qué sigue? Los que tienen años aquí se dieron cuenta que cuando comenzamos éramos unos 25 personas, ¿verdad? Y la iglesia era para 300 y parecíamos viruela loca, uno allá, otro acá, ¿no? Y yo decía yo, ¿qué sigue, Padre? ¿Y qué sigue? Y pasaba un mes y pasaba 2 meses y mi oración, Señor, y de repente aquí decía yo, ay, Señor, me iba a la oficina y escribía, hablaba con los líderes, hermanos, que vamos a hacer esto y el otro, y liderazgo decía sí. Y hermano, al término de un año éramos, ¿qué, hermano? ¿Como unos 80 ya? Sí, como unos 80 más o menos. Y en oración Dios puso que comenzáramos una iglesia. ¿Se imagina un grupo de 80 comenzando una iglesia? Y ahí vamos a comenzar. Y un equipo de aquí va y todo, y cuando menos pensamos ya éramos como 150, y ya aquella iglesia ya tenía como 100 también. Y comenzamos a orar, ¿qué sigue, Dios? Yo no sé, ayúdame y todo, y de repente ponía Dios lo que teníamos que hacer. Comenzamos otra iglesia y otra iglesia y otra iglesia, y el Señor bendecía y bendecía. Aquí se llenaba de lado. Hubo veces que hasta sillas tuvieron que poner.
Pero no porque el hermano Cano era tan abusado, sino porque me humillé ante el Dios poderoso y busqué consejo. En mi familia también, en mi trabajo también. Hagamos eso. Oremos y vamos a recibir el consejo de Dios. Y sobre todo, hermanos, formemos un equipo. Y el capitán del equipo que sea Dios. Que sea Dios, Señor. Si tú conmigo, hasta donde quieras. Y busquemos consejo de hombres y mujeres espirituales. Hombres y mujeres que están vendidas a Cristo. Ellos van a ser los que dan un consejo sabio. No busquemos un compadre allá del trabajo con la pacha en una mano. ¿Verdad? No, que estoy pasando por este problema. Y hoy, ¿cómo la ves? Y buscar consejo. No, busquen a Dios y luego Dios pondrá gente de Espíritu Santo enfrente de usted. Y ahí va a tener usted la victoria. Y ahí usted va a saber lo que es caminar con Dios. No importa por lo que esté pasando. ¿Ha oído las palabras que caminemos de victoria en victoria? Eso es caminar de victoria en victoria. De ver que no importa por lo que estoy pasando, voy caminando como Dios quiere.